Mira, yo he leído un par de noticias en estos días que ya le había un poco adelantado ayer. Un cardenal alemán, obviamente llamándose Müller, no es el jugador de fútbol, naturalmente, dijo que ha asegurado que la Iglesia Católica se enfrenta con el riesgo de un cisma. Estamos a esto, ¿eh? Y si el próximo Papa sigue la línea liberal, o sea, él dice que prácticamente un pastor no tiene que obedecer al Papa, sino a las Sagradas Escrituras. Y entonces considera todo que no sea pegado a la tradición como herejía, heréticos. Entonces, y la pone muy dura hasta, digamos así, difundir la noticia de una posible... cisma, un imposible cisma. Eso está demorado de hace ya un tiempo, ya estando en vida el Papa Francisco. Pero es decir, una reforma a lo Lutero. ¿no? que también tuvo epicentro en Alemania, ¿no? Recordemos eso. Sí. Digo más, discúlpame que hace unos días hasta el Corriere della Sera dijo que la Iglesia está a riesgo de disgregación. O sea, que los señales son bastante graves. ¿Y cuáles son los señalamientos más críticos contra la Iglesia? ¿Por qué? ¿Por la liturgia, por las formas, por hechos de corrupción denunciados? ¿Por qué? Simplemente porque estos cardinales quieren volver a la aplicación de la tradición religiosa. Claro. O sea, ningún tipo de cambio. La Iglesia tiene que seguir así, respetar y seguir las Sagradas Escrituras. O sea, no ponerse al día como hizo Juan el 23 con la encíclica que vos nombraste antes, que fue la más grande revolución del siglo pasado. ¿Qué pensás, Rubén? La metáfora de Juan 23, ¿no? De abrir las ventanas para que ingrese aire. Ahora el Papa Francisco abrió ventanas, puertas y todo. Claro. Dejó expuesto a esta sensibilidad que todavía está sin definición después de tanto tiempo. ¿Qué pienso? Que es una instancia riesgosa, que no me gustaría ser cardenal en este cónclave, porque lo que define es el futuro de la Iglesia. De paso, explicarnos la formalidad, los días, cómo se reúnen, cómo votan. Bueno, concluido el tiempo de la novena, para llamarlo de una manera simple que se comprenda, los 9 días, estamos ahora en el segundo. Ya el 5 de mayo el colegio de cardenales está habilitado para convocar. Vamos a ver qué fecha, todavía no tenemos fecha. Lo que sí se supo hoy es que el famoso cardenal que pidió ingresar, que está sancionado por Francisco, parece ser que hay 2 cartas del Papa Francisco que ya bloquearon completamente la posibilidad de la participación. Un medio italiano, ¿no? De alguna manera bloqueando esa situación porque, bueno, tiene una condena por corrupción, obviamente. Lo que es llamativo es que ese cardenal fue nombrado en un consistorio por el propio Papa. Así que hay una traición. Sacó dinero un sabor muy amargo para él, ¿no? Del Banco Vaticano. Ese fue el hecho, ¿no? Y siempre hay algo de eso en el fondo de estos problemas. Él lo que planteaba es que como apeló, y esa situación, voy a confirmarme si es así, ¿no? Pero entiendo que justamente como esa apelación todavía no fue resuelta, entiendo, bueno, la instancia final judicial no está definida y además él dice es un deber, ¿no? Votar obviamente. Sí, lo que sucede es que acá hay uno de los problemas que debe enfrentar el próximo pontífice, que es la aplicación del derecho canónico como herramienta para solucionar conflictos. El Papa Francisco actuaba directamente. Claro. Él no le gustaba un obispo por X circunstancias, lo sacaba. Y no pasaba por el proceso donde está la rota como el Tribunal de Justicia Superior. Y lo que dice este cardenal es, yo no tuve un juicio ni la rota se expidió. El Santo Padre determinó directamente, entonces está como apelando, digamos, para entender. Estabas explicando el proceso, ¿no? La novena. Sí. O sea, el 5 de mayo se reúnen los cardenales. Se reúnen. Y ahora la Iglesia está gobernada por el Colegio Cardenalicio. Correcto. En su conjunto, que son 252 cardenales que están opinando sobre el parecer de la Iglesia y demás, y las figuras visibles que son el camarlengo, el ex secretario de Estado y el maestro de ceremonias litúrgicas, que son los que más vimos en estos días. Todos ellos están definiendo y trabajando en la vida de la Iglesia a futuro y la están administrando a tempore hasta que un nuevo pontífice. De esos 252, solo 134. En el número 134 es interesante ver cómo las fracciones internas convocaron a uno de los 2 cardenales que dijeron que no iban a asistir por enfermedad de 79 años y que bajó el número de electores a 133.
volvió a subir a 134, y ese, que no recuerdo ahora el nombre porque lo tengo anotado, pero no lo voy a buscar ahora, pero este cardenal es de aquellos nombrados por Benedicto XVI. Entiendo yo que un ala más conservadora está trabajando para no perder fuerzas, Claro. y lo han convencido de que regrese. 134 cardenales que van a ingresar a este sistema llamado conclave o cónclave, a aislarse del mundo. El tema de la tecnología y demás es un tema que mucho se habla de que cuánto podrá trascender o no. Yo tuve la oportunidad hace unos años, porque conozco mucho a Monseñor Guido Marini, que fue el maestro de ceremonias litúrgicas durante el Papa Francisco y Benedicto, hoy obispo en el norte de Italia, que me hizo entrar a la sala del pianto, a la sala de las lágrimas. Pude ver ese lugar donde se cambia y el Papa sale de blanco. Pude ver el escrutinio de Bergoglio, las boletas y la lapicera con la que firmó, que la tienen en un lugarcito especial en ese año, era el año 2014, cuando el Papa me dio este solideo. Ahora lo vamos a exhibir. Y recuerdo mucho porque es algo que no todos se ingresan ahí, los laicos. Claro. Fue una deferencia y realmente es emocionante. Es una habitación muy pequeñita. Claro. Muy pequeñita. Y están aislados. Esa es la sala de las lágrimas una vez que es electo. Ahora van a estar en Santa Marta. Sí. ¿Qué pasa en Santa Marta? El colegio cardenalicio, según Pablo VI, debe tener un número no mayor de 120. Sí. Estamos excedidos en 14. Entonces, Santa Marta fue preparada por Juan Pablo II para albergar hasta 120 cardenales. Ahora tenemos 14 que hay que ubicar. Sí. Estarán allí aislados, vivirán, comerán y después serán convocados al cónclave, que comienza con una misa. Ahora te voy a dar, hay unas, empiezan Mientras vos haces una pausa, Sí. Guido quiere dar una opinión también. Estamos en Roma con el enviado especial de La Nación Más y seguimos Yo compartiendo. pensaba, Guido, y esto te quiero preguntar, evidentemente el pontificado de Francisco fue tan importante, marca, ¿no? No sé si una ruptura, vos me dirás cuál es la palabra exacta, pero digo que ahora lo que discute la Iglesia efectivamente es si se sigue por este camino o se debe virar o no. Teniendo en cuenta esto de que entiendo que el 80% de los cardenales fueron nombrados por Francisco, ¿puede haber un viraje total en la Iglesia o qué es lo que circula? ¿Cuál es la información, por supuesto? La información que circula es que en este momento la Iglesia necesita un diplomático, o sea, un papa con calidad diplomática, porque la brecha o la grieta, como se dice acá, que ustedes conocen bastante bien, bueno, en la Iglesia es el doble, el triple, prácticamente, y entonces se tiene que solucionar esto, y no lo puede solucionar ni un papa progresista y ni un papa conservador, porque del otro lado va a empezar el lío, Claro, ¿ok? claro. Entonces, un papa diplomático, yo ayer le decía... Conciliador. Diplomático. ¿Y quiénes Diplomático, son esos perfiles un Richelieu, diplomáticos? prácticamente... Porque hasta ahora se hablaba Tagle, por ejemplo, es sí, más progresista, dicen más algunos. progresista, sí. El nombre sobre el cual apuntan muchísimo, especialmente en Italia, y acá te hago ver algo que apareció. Que es actualmente secretario es secretario de Estado Parolin, con el nombre Pietro pero de Parolin. Gregorio XVIII. Gregorio XVII, 17, disculpame, ok. 17, que en Italia es un número bastante mufa. Ahora, Pietro Parolin es secretario de Estado y fue nombrado por Francisco. O sea, Exactamente. tiene la misma mirada que Francisco, pero tal vez con otro tono más conciliador. Tiene la misma mirada, pero vuelvo a repetirle, Bergoglio, yo siempre digo, fue un progresista romántico, ¿ok? O sea, tenía una energía impresionante. Parolin es mucho más frío, súper Claro. diplomático y tiene la misma característica diplomática fuerte tal como la tenía Giovanni XXIII. Y ambos son de Venecia, son Claro. vénetos. Los vénetos son grandes diplomáticos. También con siempre. acercamiento a los más frágiles, digo, a la pobreza. Exactamente. También. Sí, sí, o sea... Nacho Damonte está en Roma y tiene datos para acercarnos en esta mesa tan interesante. El futuro, ¿quién será el nuevo Papa, Nacho? Nacho, ¿qué es lo que se habla allí en Roma? Me imagino que estarás escuchando por estos días también entre colegas, en el mismo seno de la Iglesia, un montón de versiones cruzadas, ¿no? Sí, estaba escuchando muy atentamente. Hay tres nombres. Está Tagle, por supuesto, está Zuppi también, el cardenal arzobispo de Bolonia, y está Pietro Parolin.
La realidad es que hoy en día las encuestas, hay una casa de apuestas, Una quise locura. decir, de Londres, que lo marca a Parolín como el principal candidato. Mirá. Sí, es una locura, la verdad que no lo podemos creer, ¿no? Pero bueno, las apuestas hoy Sí, se han sí, metido es increíble, se todas meten las en sociedades. todas las Apuestas sobre apuestas. Pero si sale el las sol o apuestas no. lo marcan a Parolín como el principal candidato, claro. Correcto, correcto. Claro, sí. Tagle, por ejemplo, que es el cardenal de Filipinas. Nosotros llegamos aquí hace una semana a Roma, estamos cumpliendo nuestro 6º día aquí. Y bueno, Tagle, el arzobispo de Filipinas, el cardenal que está en el colegio cardenalicio, había arrancado con el que más posibilidades tenía, sobre todo porque Filipinas es la comunidad católica que más ha crecido en los últimos años. Hoy Filipinas es la comunidad católica más grande del mundo, es el país que más católicos tiene, seguido está México. Y bueno, por eso es que se lo señalaba, pero la verdad es que ha perdido algo espacio. Me contaba un vaticanista que no están tan de acuerdo con algunas posturas que podría llegar a tener el cardenal, que quizás le pueda llegar a hacer perder algunos espacios, y cada vez cobra más fuerza esta opción de un cardenal romano o un cardenal italiano que pueda llegar a ser papa. Tengamos en cuenta que Juan Pablo II, Benedicto y bueno, por supuesto Francisco, estos tres al no ser romanos, bueno, llevan 3 papas, son 3 periodos, son casi 40 años sin tener un cardenal que sea de la nación donde se encuentra, o por lo menos del lugar donde se encuentra el Vaticano, ¿no? Claro, Entonces, claro. quizás eso podría llegar a determinar. Se hablaba también de algún otro arzobispo cardenal de Europa. Los norteamericanos, ya me dijeron, los norteamericanos no tienen ninguna chance, por más de que los norteamericanos con sus grandes medios, sus grandes cadenas, estén operando y fuerte, muy fuerte están operando para tratar de adelantarse en las encuestas, adelantarse en las apuestas y adelantarse en estas reuniones, porque ya hay reuniones previas para tratar de organizar el cónclave y tratar de poner 4 o 5 nombres sobre la mesa. Esto sucedió siempre y va a seguir Parece sucediendo. lobby, ¿no? Es imposible llegar a un cónclave. Y claro, pero es que es imposible, Hugo, llegar a un cónclave y que de la nada aparezcan 5 nombres, porque Claro. la verdad que se vuelve muy desordenado, se estira mucho el trámite. Están intentando que sea de 3 a 5 días y que no dure más que eso. Ya si dura 5 días es muchísimo tiempo. Están hablando de 3 días y aparentemente hace ya una semana que comenzaron las reuniones, incluso ya con Francisco en vida, habían comenzado las reuniones. O sea, no son reuniones diciendo, bueno, se va Francisco, ¿qué hacemos? Sino que son reuniones acercando nombres, porque se les pregunta a los cardenales también si están dispuestos, si tienen las fuerzas, Claro. qué idea tendrían, cuántos votos podrían llegar a acumular. Es la película El Cónclave. Es Está la muy película bien. El Cónclave, ni más ni menos. Permitime es muy que fiel Rubén la Gabaldá, representación que hace la película. Es muy quiere fiel. contar también parte del procedimiento, pero quiere mostrar... ¿Por qué no a ver, levantás Sí, esa seguro cámara? sabe más que yo. Sí, no, pero está muy bueno porque miren lo que Lo que trajo. tengo acá es un solideo que perteneció al Papa Francisco. Mirá. Me lo dio en el año 2014, yo se lo pedí, le pedí cambiar el que yo había llevado. Era muy frecuente que el Papa tuviera estos gestos en aquel entonces. Se sacó este que tenía en su cabeza. Se llama solideo, solo ante Dios, cuando se descubren los obispos solo ante Dios. Y bueno, lo tengo en mi capilla. Yo no es que lo tengo en cualquier lado, lo tengo en mi casa, que tengo una capilla privada, lo tengo conmigo. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, vos te reuniste con el Papa y le pediste... Le que te di lo unas dé? fotos al productor, que por ahí la pueden poner. Ah. Sí, ver. en aquel momento los argentinos nos agolpábamos en esos corralitos. Ahí están, Ah, ahí mirá, estoy qué con el lindo. Papa. Sí, sí. Le regalé mi libro de ceremonial, Sí. lo miró con una cara el libro y sonrió después. Le dije santidad. Y este es uno de los temas, ¿no? Los tratamientos lo limitaban mucho. Era más fácil llegar a él si uno le decía Padre Jorge que si le decía santidad. Claro. Claro. Bueno, le dije santidad, me miró, bueno, se sacó el solideo, le di el mío, se llevó el mío y me dejó este. Mirá. Y aquí tengo un rosario que me dio él también, que es el mismo, similar, casi igual al que tuvo entre sus manos en el ataúd. Estos son, Mirá. ahí lo pueden ver, es el Ujú. rosario negro. Y esta es una moneda que compré en el Vaticano, que es una de cobre, de las que se hablaron que acompañaron su pontificado simbólicamente, una Las de que bronce, se una de depositan en el plata y ataúd. sí. Claro, Ah, mirá. Claro. Esta es la del jubileo del año 15. claro, Mirá qué claro. lindo. Una de estas está con él, de estas son series de 40.000, son numeradas y bueno, esta es una de ellas. Está muy bien. ¿Cuánta Y es un gran historia tesoro. tiene Esto ese yo no sé si tesoro? después será una reliquia. Hablan de la santidad de Francisco y de proclamarlo Sí, sí, beato sí, está- pronto. está- Por ahora es el solideo que perteneció al Papa y como argentino y habérmelo dado él Qué en lindo. mano para mí es un gran es un orgullo. privilegio. Sí. Totalmente. ¿Cómo siguen los pasos entonces? A Mañana ver si se lo- reúne hablando de la reunión que decía Sí. nuestro estimado Guido, aquí, sí, sí, o Guido, Guido. sí. Mañana es la primera prédica a los cardenales.
Empiezan una instancia de preparación espiritual, además de la política y demás. Y mañana hay una primera predicación para ellos en conjunto. Hoy estuvieron en Santa María la Mayor, Allí rezaron está vísperas solemnes, rezaron por el sufragio del alma del Papa. Y bueno, ya después del 5 está habilitado el colegio para decir qué día comienza el cónclave. Y de ahí hay el encierro y de ahí no esperar más de las 15, no fumatas. menos de 20. ¿Cómo es esa fecha? No hay una fecha determinada. De votación, ¿se vota hasta 2 veces? No hay una fecha para el No, pero inicio. Si ellos ¿qué consideran es esa que no fecha es que se viene prudente, hablando tanto de no más de 15 días, no menos de 20? es la fecha probable, tentativa al inicio, pero la fecha no está. Claro. La determina el Colegio Cardenalicio en Cardenalicio. conjunto en los plenarios que celebran. ¿Cómo ya es de eso que se votan más de una vez? Durante Son el 2 día? votaciones a la mañana y 2 votaciones a la tarde. Yo vaticino o anuncio o pienso, mejor dicho, va a ser prudente. En la 6ª votación ya tendremos un nuevo papa. No Sí, va a van a ser necesitar inmediatamente 6. en la primera. Perdón, para entenderlo, sí. ¿Qué vota? ¿Un Claro, el candidato a la segundo día. mañana y otro a la tarde, por ejemplo, un cardenal? Después de la misa pro eligiendo pontífice, van a ingresar a la Capilla Sixtina formalmente. Se van a ubicar, van a juramentar, que ustedes ven la mano del cardenal. Ahí hay una imagen que a mí a veces me desorientaba el arzobispo o el cardenal Bergoglio, papa. En esa juramentación, si ustedes, no sé si la producción puede encontrar la imagen, él tiene el anillo episcopal que le dio Juan Pablo II cuando lo eleva al cardenalato. Ujú. No es el de plata que está con él ahora en su morada final, ni es el petrino que recibió cuando inició el ministerio. Es el que le dio el Papa, ahora santo Juan Pablo II. Mira. Es un hecho, a mí me suele marear el Papa Francisco en cuanto a los mensajes que daba. Bueno, juramentan, ingresan y el famoso, el maestro de ceremonias, afuera todos los hombres, los que no van a participar del cónclave, que no son los 134 cardenales, cierran la Capilla Sixtina y empieza la primera votación. ¿Cómo son? ¿Cómo votan? ¿Cómo son esos papeles y cómo se da la votación? Son unas papeletas pequeñitas, como una demarcación de sitio de mesa, que se doblan, las retiran ahí mismo. Capaz que cambia, puede ser que cambien. Y eligen los escrutadores, 3 por turno, 3 cardenales por turno. En este caso, el decano del cuerpo cardenalicio no va a participar, así que ni siquiera el vicedecano, que es el argentino Sandri. Están todos excedidos en edad. Claro. Y bueno, quedará uno a cargo. Se nombran los escrutadores y el que relata y demás. Tiene nombres técnicos, pero para no embarullar a la gente, pero se hace un escrutinio de la votación y se dice si alcanza o no alcanza los 2 tercios. Y Guido, después- esto quiere decir, porque después de un cierto tiempo se gana por mayoría. Sí, no la más frase por los clásica tercios, es no válido para elección. No se dice, bueno, Gabaldá 5 y Guido 7. No válido para elección, punto. Pero Si no se toda revelan esta los votación votos. es inválida para elección, Pero se yo puedo quema votar a la fumata mañana, negra. ¿puedo votar a la mañana por Guido y a la tarde por Gabaldá, por ejemplo? Sí, claro. Hasta más, por conciencia y moral no lo haría, pero usted se puede autovotar. Claro. Exactamente. Y esto que decís vos, Guido, entonces, hasta algunas determinadas instancias tienen que ser por los 2 tercios, pero después de una Después de determinada un cierto cantidad de tiempo, votos. sí, por mayoría. Mayoría Y además, simple, digamos, Simple, sí. mayoría simple. Después de los sencilla. 30 días, Después, ¿cómo? Después de un tiempo de no ponerse de acuerdo, las Claro. modificaciones Exactamente. establecidas ¿Cuánto por Juan tiene que Pablo pasar II. para que Esto 30 no sé. días de 30 no ponerse de días. acuerdo, que no creo. Sería No ha raro que pasado ocurra desde algo que se así. hizo la reglamentación, no sucedió. Claro. Se vota por mayoría simple. Sí, quiere decir una cosa, que el único punto, vamos a decir, negativo de Parolin es que la onda sería de elegir un papa de 80 pirulos o más. Parolin Sí. tiene 70 porque nacimos el mismo día, 17 de enero de 1955. Pero vos no entrás en la votación, ¿no? No, vos no entrás en la votación. Puede ser. puede ser? Hay un cardenal de 45 años. Ah, mirá vos. Qué Sí, joven. el más joven, que es de las iglesias orientales. Creo que es griego o algo por el estilo, no recuerdo ahora, pero tiene 45 años, fue en el Yo me último preguntaba, consistorio. obviamente, qué ocurre si Pietro Parolin termina siendo elegido, porque se hablaba mucho en los primeros días también sobre lo que significó el hecho de finalmente tener un papa no europeo, y esto podría llegar a cambiar. Y le pregunto a Nacho, que estuvo cubriendo durante todos estos días, Sí.
¿Qué pasó con la gente que hablaba con vos, Nacho, allí en la despedida? Entiendo que obviamente había muchos italianos, muchos europeos por una cuestión de cercanía, pero también muchos latinos que viajaron. Digo, te pregunto esto para entender las implicancias de lo que significaría ahora volver a un papa tal vez de Europa, e incluso de Italia, ¿no? Bueno, empiezo con algo que tiene que ver con lo que venían comentando. Hoy puedo entrevistar a un cardenal, Mirá qué bueno. después quizá con tiempo se puede ver la entrevista, pero no va por ese lado esto, ¿no? Pero hoy entrevisté a Tobin, que es el cardenal de New Jersey, del arzobispado de New Jersey, que es un cardenal joven que podría llegar a estar entre los candidatos, pero bueno, como les dije, los norteamericanos han dejado de ser candidatos porque tienen una visión de la Iglesia muy conservadora. Claro. Y la realidad es que si hay un lugar donde no tiene poder Estados Unidos es en el Vaticano, eso está claro, porque no lo tiene, porque nunca lo ha tenido. Pese a que lo quiera tener, no lo va a tener, eso es de lo que dicen aquí. Son muy celosos los romanos y bueno, por supuesto en el Vaticano también con la Iglesia norteamericana por sus costumbres, ¿no? Claro, es más Pero protestante lo que nos dicen Estados los Unidos. latinos, hoy entrevisté por ejemplo Católico. Sí, totalmente, bueno, tú lo has dicho, Hugo, tú lo has dicho. Hay más protestantes que católicos tradicionales, por así decirlo, Claro. en Norteamérica. Pero hoy me decía una mexicana, hablábamos mucho acerca de esta iglesia que yo tengo atrás, esta Basílica Santa María la Mayor, si se iba a convertir en un punto obligado a la hora de venir a visitar Roma. Y la mexicana, la verdad que con mucha coherencia me decía, bueno, podrá ser al principio, después yo creo que va a bajar el fervor. Y es cierto, va a bajar el fervor, ¿no? La verdad que Francisco va a ser recordado por todos en nuestro corazón de los argentinos seguro y en la mente y en el sentimiento de todos los cristianos del mundo. Pero lo cierto es que el tiempo va a ir pasando y aquí seguirán viniendo los turistas argentinos y aquellos que se sintieron muy apegados con la vocación de Francisco de acercar la iglesia a las Correcto. personas comunes. Y otro mexicano también al mismo tiempo, mira qué interesante. Otro mexicano también me planteaba esto de que yo preguntaba qué sensaciones te deja Francisco, qué legado te deja Francisco a vos como cristiano. Y un mexicano también me decía, me da ganas de ser más cristiano. Mucha ¿Viste? Hay gente muchos decía eso. cardenales Sí, que sí, no sí, dan sí. ganas de ser más cristiano. Bueno, es que el comportamiento y la conducta... Es la mera realidad. Hay muchos Esto que cardenales decís que no dan es ganas de ser más importante, Nacho. cristianos. Por más que Sí, lo sí. tironeemos a nivel cabotaje en la Argentina, de acuerdo a cada mirada, lo hemos tironeado para mí con Claro. un vuelo más bajo del que él tenía, que jugaba en otra liga, por más que era un humano, claramente, vuelo raso. con los defectos que tenemos. Claramente me parece que deja un mensaje que tiene que ver con su obra. Pero sí, decía Guido. Sì, una imagen, una Polaroid della situazione. Sì. Ossia, Francisco abrió la ventana, pero ahora riesgo que esté cayendo el piso, ¿viste? O sea, entonces habría que preservar el piso y sobre todo Claro. preservar la histórica tradición europea de la Iglesia. Se puede hacer también, como demostraron los últimos tres papas, con un papa que no es europeo. ¿Qué significa Pero es la que histórica tradición europea de la la historia Iglesia? es que Europa está cayendo a nivel político, social, cultural y también por el choque con la religión musulmana. Ojo, esto no lo olvidamos, que está siendo verdaderamente masivo. Y entonces, en la iglesia hay que tener, decimos así, un director de la orquesta que sepa leer muy bien Claro. la música. En pocas palabras, un diplomático. Un tiempos. diplomático, claro. Sí, lo que es llamativo es que el Papa Francisco dejó sedes cardenalicias vacantes. Una es Venecia, no la elevó al cardenalato, y París tampoco tiene representante. No hay cardenal en París. Claro. ¿Por Pero- qué haces ese gesto? No, porque yo es- tengo una guerra gastronómica con los franceses desde hace muchos años, entonces Pero- estaba pensando, Macron no intervino como hizo ayer, que vieron todos, ¿no? creo que Sí. En medio de Trump, En el medio de Trump y Zelensky, Zelensky. el- Bueno, se lo criticó mucho a Macron, ¿no? A Sí. Macron se lo criticó por arrodillarse. A Macron se lo criticó por arrodillarse. En Francia lo criticaron En Francia se lo criticó porque mucho a dijeron Macron por que arrodillarse. va en contra Claro, de se lo la criticó mucho laicidad del porque- Estado. ¿no? Es increíble, ¿no? Porque estamos Es tan laico, llenos de Francia es un símbolos estado laico. pasados Francia es 2000 un estado años, laico. Totalmente. que todos son indicios, signos y símbolos Y que de- son tomados de acuerdo a la fracción y a la Claro. conveniencia de leerlos de una manera o de la otra Y- manera. Y, ¿no? y el Papa no tuvo exento si sonrió en una foto, si no sonrió en la otra. No, y de hecho- si sacó foto con uno que Bueno, no nos gusta. sucedió Esto con es el presidente, con nuestro presidente. La foto de homenaje al cuerpo del Papa Francisco está. Hay una foto oficial donde está la comitiva y está el presidente, pero claro, ya la capilla ardiente había concluido, estaba el Estaba el ataúd cajón cerrado. cerrado. Y fue minutos previos a pasar por la basílica para salir Claro. al atrio para la misa. Claro. Se hizo. A mí me comentaron Sí. que no estaba invitado el presidente, ¿sí? La comitiva argentina no estaba invitada
al momento que pasaron Lula y que pasaron también bueno, Dilma no, Rousseff. todo el mundo estaba invitado. A mí me comentaron que no estaban invitados en ese Bueno, por momento. eso ¿Por qué no? ayer tuvimos un, Bueno, perdón, ok. una digresión breve. Ayer tuvimos un ida y vuelta con Gellar porque él dijo, él daba su opinión y decía que sí, que estaba invitado. Y el presidente, yo di la información oficial, que es la que escuchamos del presidente, que dijo que cumplió con todos los requisitos que el Vaticano propuso. Entonces, se generó allí un ida y vuelta. Claro, entonces por eso era digo, si estamos, estaba invitado o claro, no. por eso. claro, estamos tan cargados de simbología que todos, viste, y hay mucha información que puede generar dudas. Sí, también. mucha utilización. De hecho, Utilización es la palabra. Sí, yo cuando subí esto, porque yo hablo de ceremonia y protocolo en las redes, en mis redes, me decían, no, pero profesor, eso es un fotomontaje, eso es inteligencia artificial. Digo, no, a mí me pasa la foto al Ministerio de Seguridad. Claro. Después vamos a Es hablar una con foto- Gabriel Zurdo. es una foto oficial. Que sabe mucho de esto, porque creo que uno de los temas de esta posmodernidad, de la inteligencia artificial, lo que está pasando con los hechos reales, es que hay mucha fake muy utilizable para la política vernácula, que se apropia de esto y, viste, nos mete en un Se lío. instala la posverdad, ¿no? Yo me la pasé bloqueando hater todo el tiempo. Es muy divertido hacerlo y no responder a agresiones, pero uno también a veces tiene que caminar en un equilibrio para no omitir la información oficial, que es la primero que hay que dar, y también, digamos, estar abierto a otras opiniones, porque las opiniones son libres, ¿no? Y son valiosas, y también de eso se hace, justamente, se construye Ahora, ¿por qué no habría la sido credibilidad? invitado justamente el presidente del país del cual provenía? Pero no hace falta invitar una capilla ardiente. La capilla ardiente es pública, la basílica estaba abierta públicamente. Con solo anunciar, está el señor presidente de Argentina, le hubiesen hecho Claro, no hace falta una invitación formal para que lo hubiesen el hecho presidente se pasar, acerque. como hicieron pasar a Macron, como hicieron pasar a Lula y a la presidenta Claro. de la India y a cuantos otros, rinden el Claro, homenaje. quizás esperaban una Que en realidad invitación rendir el formal. homenaje no es mirar Quizás el ataúd, es presidente esperaba una rezar invitación formal. por el alma del difunto, eso es, no es sacarse la foto ni, Claro. ni pararse. Claro. Está bien igual Sin este debate. sentido. Nacho dice, tal vez el presidente esperaba una invitación formal. Aquí vos lo que decís es, bueno, igual la invitación no era necesaria. se No, en podía ese caso acercar no como lo necesito una hicieron todos invitación los para demás ir a la líderes. capilla ardiente. Por eso No, la no. información oficial del presidente fue, yo hice lo que Muy bien, claro. decía Lo que el la Vaticano invitación me formal del planteó. Vaticano. Diego Gellar, que es un diplomático de una vasta carrera, también decía algo parecido a lo que decís vos. Entonces, Claro. nosotros lo que hacemos es contar todo el escenario, ¿no? No caer en ninguna trampa, porque este es el peligro. Guido, ¿qué pensás? Penso che, non so perché mi vino alla mente algo que escuché acá en Buenos Aires, creo fue el 2016-17, cuando hubo una reunión de la Organización Económica Mundial, en la cual su presidente Schwarz, que recién se retiró, había dicho que en un futuro las elecciones serían maniobradas por la inteligencia artificial. Y ahí dije, no, qué pavada está diciendo este. Pero actualmente estamos en una época en la cual hay que tener mucho miedo de que Mucha algo cautela. artificial pueda pasar. Estaba Claro. mirando en la tapa de La Nación, en el home de La Nación, que en Tailandia o en algunos de estos países ya están los robots, los cyber, o sea, los policías que son robots en realidad en las calles. Gabriel Zurdo es experto en estos temas y lo sentamos a la mesa para abrir el juego, porque lo que vos nos traes, Gabriel, es un tema de fake o de utilización de inteligencia artificial para tergiversar la información. En este Que ha caso, estado ¿cómo estás? mucho alrededor del caso del Papa Francisco. De hecho, en abril, el pedido por el rezo de abril del Papa Francisco fue en prevención del hipotético y posible daño del uso de inteligencia artificial no Mirá. ético. Esto ocurrió apenas en abril, este mes, Claro. días antes del Acá está, fallecimiento mirá. del Papa. Mirá qué locura. Policyborg 1.0, ese es el robot policía que vigila las calles tailandesas. Una nota de Sebastián Davidovsky, perdón, que es que la policía de Tailandia presentó un robot diseñado. Elon Musk dijo, en 5 años cambia todo, y este es el escenario en donde nosotros hablamos de información, pero parece ser casi algo del pasado, pero no, es un temón. ¿Dónde está la verdad? Y el Papa, como legado, desde el 2013 hasta enero de este año,
en el que se pronunció nuevamente respecto de los riesgos y la posibilidad de manipulación de la conciencia de las personas a partir del uso de algoritmos e inteligencia artificial, habló repetidamente, siendo él víctima más de una vez, en innumerable cantidad de veces, respecto de la utilización de los algoritmos, la hiperdependencia de la tecnología de las redes sociales por parte de la comunidad global respecto de la difusión de noticias falsas, desinformación y finalmente hubo en enero de la inteligencia artificial. Aprovecho que das este pie, Gaby, porque efectivamente tenemos esta información que traes vos. Es entendible porque el Papa también planteaba esto. Era una persona con los pies en la tierra, pero además había sido él víctima, ¿no?, de la desinformación. Hay 10 desinformaciones que se han utilizado justamente para atacar la figura del Papa Francisco. En este caso vos lo explicás, ¿no? Hay granjas de trolls que generaron tráfico online destinado a la opinión pública y a difundir fake news como desinformación, en este caso sobre el Papa Francisco. Primero déjame, Agus, diferenciar entre fake news y desinformación. Sí. La diferencia es sutil, pero es necesario establecerla. La fake news es una construcción ¿maliciosa? Con un objetivo malicioso, exactamente. Y tiene un público, un objetivo dirigido, está dirigido. La desinformación puede estar incluida en la fake news, pero muchas veces la desinformación es propalada, es divulgada casi sin querer, con la ignorancia o la percepción subjetiva de la población. Claro. Entonces, 10 situaciones que fueron desde que el Papa había habilitado la utilización de indumentaria para los curas y los sacerdotes del color de la comunidad LGBTQ y más, que había pensado en cancelar la Biblia, que la iba a reversionar, que se iba a suspender la Navidad. Insólito, aparte. Que se iba a suspender la Navidad. Al Maduro, ¿viste? O sea, la Navidad es ahora. Sí. Escúchame, pará. Pero por eso es importante remarcar el valor de los medios tradicionales, porque hay lo que se llama en ciencia supervisión epistemológica. Todo el tiempo los editores hacen un trabajo para que eso, cuando pasa por muchos filtros, sea publicado. Por eso las redes sociales no ocupan el mismo espacio en términos de lo que representa por este mismo procedimiento de confirmación de los datos. Tienen un rol importantísimo, pero no se chequea. La verdad es que circula cualquier cosa, ¿no? Ahí está, y acá vemos las plataformas justamente más utilizadas para difundir esta desinformación. No eran medios tradicionales, eran justamente redes como Facebook, TikTok, Twitter. El Papa, ahí... no es que no tengan valor las redes, porque al contrario, generan muchísima democratización de información, pero por otro lado también entrañan riesgo. Pero hay otro factor importante a tener en cuenta, que es la cultura que tiene el que lee ese tipo de información. Claro. Como hay un retroceso inmenso culturalmente hablando, yo no puedo creer que alguien, porque se publique de la forma que sea, el Papa va a cambiar la Biblia, yo lo voy a creer si es que tengo medianamente un mínimo de cultura, un mínimo de instrucción, un mínimo de sentido común, como de criterio y demás, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva la inteligencia artificial con el protocolo ceremonial, protocolo y eclesiástico en particular, ¿no? Claro, pero lamentablemente todos vimos hace un par de años una foto del Papa supuestamente caminando en cercanías del Vaticano con la campera. Y muchísima gente dijo, mirá qué piola el Papa. Y ahí lo estamos viendo. Qué canchero, ¿no? Pero desde esto... ¿Quién puede creer que el Papa puede, digamos, también hay una instancia del que lee, que puede estar desprevenido, pero que en la mayoría de los casos son incultos? Hay mucho autodidacta que en verdad no completan educación formal porque creen que se pueden formar a través de las redes. Y este es un peligro también. Sí, no te voy a negar que todas las bibliotecas del mundo están en Internet. Perdón que me meta, pero la democratización de las redes sociales acerca también a la discusión. La democratización de las redes sociales acerca la discusión a personas que quizás no están preparadas para la discusión. Pero claro, eso es lo que estamos señalando. Y desde el punto de vista... a personas que quizás antes no lo estaban. Sí. O sea, la democratización es total, ¿no? Ahora, volviendo al tema que el tema es que muchas veces hoy... se da por cierto cosas que provienen de fuentes muy dudosas. Claro. Volviendo a lo que hablamos hoy al inicio, hace un momento, los cardenales electores van a ser influenciados por este tipo de lobbies y de instancias. ¿Por qué? Porque la mayoría del colegio cardenalicio no tiene magisterio, no han publicado libros, no se conoce, uno no puede ir a una biblioteca y leer a ver qué dice el cardenal, salvo algunos
Claro, honrosas para conocer su excepciones. línea de pensamiento. Entonces también, como hay una elección y si bien no se va a ingresar con tecnología y le va a estar incomunicados, previamente están comunicados, reciben, como habían hecho en aquel momento en la elección que el propio Papa Es Francisco lo dijo. interesantísimo esto, ¿no? La influencia de los cardenales por la inteligencia Pero artificial. se lo dijeron Y al las Papa redes Francisco, sociales. ¿es verdad que te falta a vos un pulmón? Y él le dijo, no, me operaron. Y él le dijo, ¿pero cómo? Y el cardenal le contestó, ¿cómo empiezan con este tipo de cosas? Se dijo Ahí mucho adentro. eso, sí. La Lo dificultad contestó, lo contó el técnica Papa. tiene que ver, y referido a lo que decías, cómo puede ser que haya gente que no crea o que compre una factura a través de la pantalla, una factura por la construcción. Sí. Estadísticamente, en pruebas de laboratorio, en condiciones estables, lo hemos comprobado, la pulsión, la propensión del público a compartir noticias de dudosa precedencia o falsas tiene un 70% más de incidencia que a hacerlo con una noticia real. Y una noticia real demanda 1500 veces más esfuerzo Claro. y tiempo en llegar a la misma cantidad de público que una falsa. Eso Ahora, es una locura. Guido, Correcto. sí, sí, Además, es muy importante señalar eso. Yo tengo 70 pirulos, ¿ok? A mí viví mis primeros años en pobreza porque habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial y no obstante mis viejos trabajaban y mi abuela aportaba con su jubilación, muchas veces no llegábamos a fin de mes. Pero la escuela me dijo, ahí tenés el libro de Mengano, ahí tenés el libro de fulano, léelo dos y después utiliza tu bocho. Claro. Y nosotros te preparamos el bocho para entender. Así que cuando tomás la bicicleta, empezás a pedalear, vas a hacer la cosa de forma independiente. Ahora, hoy, si vos, por ejemplo, a un chico, también de la secundaria en Italia, le preguntás Garibaldi, ah, sí, el cantante de este grupo. Digo, porca miseria. Pero No, escúchame, claro. Guido, a ver, vimos también dramáticamente la cantidad de gente que en el momento en donde estaba el catafalco del Papa se sacaba Sí. selfies. Selfies, eso es un tema. Nacho, ¿Tiene una explicación lógica? ¿Tiene No, una explicación? no, No, tiene No, una la explicación. explicación lógica es que el No. bocho no le anda. Yo digo, siempre me acuerdo de una foto, creo fue en una visita del Papa, que en una esquina de la ciudad que visitaba el Papa había un montón de gente, todo con los selfies y una viejita de 80 y Qué pico de locura. pirulos mirando la situación en vivo, en directo y tenía una cara feliz impresionante porque la estaba gustando al 100%. Pero, discúlpame, vuelvo a repetir lo que han dicho en el WEF, la reunión que le Sí. dije antes, fue exactamente esto. Imaginamos una inteligencia artificial que maneja las elecciones. Por Y esto va a haber que favor. tenerlo muy en cuenta durante el cónclave. O sea, se pueden filtrar estas cosas más allá de que Y supuestamente claro, porque están. tenés que tener una cosa de base. aislados. Los cardenales del cónclave debería. llegan de 71 países diferentes. Claro. Es obvio que no se conoce Claro, profundamente, sus que puedan asesores buscar y la demás le hacen información. llegar información que si no Que la andás a saben ver si- filtrar bien, con sí. criterio y sentido común, puede provocar Eh, que se informen mal, ¿no? Aprovecho de mencionar este tema, Nacho. Vi que hubo obviamente mucha repercusión, ¿no? Por este tema de la selfie frente a algunos sonriendo, Sí, veía sí, yo, ¿no? sí, sí. Frente Un al acto de féretro desubicación. del Papa Francisco. No sé si es una situación que viste vos, pero entiendo que hizo mucho Sí, ruido allí está. en Italia. Leí alguna nota de Corriere de la Sera, etcétera, que planteaban esto muy indignados. Periodistas muy importantes lo han hecho también, ¿eh? Ah, sí. Hacer Periodistas muy la importantes también lo han selfie. hecho. Sí, claro, yo los vi. Mirá Claro, vos. yo O sea, los vi. vos viste esta Ahí no situación hay con tus falta de propios ojos, formación, Nacho. En ahí. definitiva, el primer día. Falta de criterio y sentido Falta de común. criterio Sí, ahí, claro, ¿no? claro. Más bien. Claro. Después les cuento quién, pero. Sin juzgar, Después ¿no? les cuento Nosotros quién. no tiramos Pero la primera sí, piedra, lo que digamos, sí- estamos en época en donde No, la bueno. piedad No, y no, la pero misericordia me interesa tienen- que Nacho cuente lo que vio con sus propios ojos y sobre todo lo que se generaba alrededor de esa situación. Es decir, cuando alguien se paraba frente al féretro a sacarse una selfie con el cuerpo del Papa, ¿alrededor qué pasaba? ¿La gente se indignaba o era algo normal? Mira, el primer día, el miércoles arrancaron las exequias, si no me equivoco, miércoles, jueves y viernes, sí, digo bien. El miércoles estaba permitido llegar con el celular al pie del féretro del Papa y bueno, Sí. cada uno podía hacer lo que creyera acorde, ¿no? Lo que no se permitía eran cámaras de televisión ni transmisiones en vivo. De todas formas hubo medios, y medios argentinos que lo hicieron y transmitieron en vivo. Claro. Cuando no podían hacerlo, lo hicieron. Y a partir de estas situaciones es que tomó la decisión el Vaticano, la Guardia Suiza, la Sala Estampa, que es la sala de prensa del Vaticano, tomaron la decisión de no permitir que nadie se acerque con un teléfono celular. Mirá. Entonces me sucedió a mí, cuando yo me acerqué
Yo lo primero que hice, la verdad, en mi caso, yo puse un pie en la Basílica San Pedro, me persigné y caminé rezando los 10 minutos que tenías hasta el féretro. Por supuesto, uno sacaba fotos a los techos, era mi primera vez. Sí, sí, la parte cultural que tiene la basílica, pero el momento en el que llegas al féretro es otra cosa. Pero lógico, pero que uno también tiene la... Este es uno de los desafíos para del uno próximo también, Papa. ¿no? Pero al momento en el que... Este es uno de los desafíos del Seguro, próximo al momento en el Papa. que uno llegaba a los pies del féretro, ya aparecían los oficiales de seguridad, o seguridad privada ya, que tiene el Vaticano. Y yo, por ejemplo, cuento mi experiencia. Yo iba rezando con mis manos debajo, tenía el celular entre las manos, lisa y llanamente porque me había quedado entre las manos. Y cuando yo llegaba, un oficial que lo tenía a 5 metros, y el féretro lo tenía a 10 metros, ya me vio que tenía el celular en la mano y me dijo, celulares no. Claro. Y al lado mío había una persona que intentó sacar el celular y este mismo oficial le agarró y le bajó el brazo de un golpe. Claro. Dijo, Pero fotos, mirá no. a dónde hay que llegar, ¿no? Cámara, no. Entonces vos te alejabas ya un ¿A poco dónde del hay que féretro y ahí ya llegar? podías sacar una foto si querés. Pero a eso había que llegar y después se prohibió directamente el uso del celular a los escasos metros del féretro. Pero lamentablemente después uno tenía por lo libre que ocurrió. albedrío dentro de la basílica, podía seguir caminando alrededor de los pasillos, ver el resto de las esculturas y ahí sí podías sacar todas las fotos que quisieras, incluso de lejos. Se podía sacar una foto al féretro, que tampoco lo veo tan mal, ¿no? Porque no te estás metiendo en la privacidad, por así decirlo, en un momento tan Sí, pero, sacro. pero es una iglesia. Había Este es el algunos que se desafío del pasaban de la próximo raya. Papa, la desacralización del culto. Seguro, seguro. Este ¿Por es el qué? ¿A qué próximo te referís? A ver, me Porque hay interesa una... Sí. Se ha sacado lo sagrado que tiene el culto. Al fin y al cabo, la iglesia, ¿para qué está? ¿Es una asociación, simplemente una ONG para contener políticas de vivienda y alimentación? No, tiene que ver con lo que la misma iglesia hace en sus documentos. El centro de la iglesia es la Eucaristía. Claro. Y en esta arquidiócesis de Buenos Aires, como en muchas otras, uno va a misa y el sermón está ilustrado con un PowerPoint en plena iglesia. Y uno dice, ¿qué es esto? No estoy diciendo que volvamos al canto gregoriano ni vayamos a la guitarra eléctrica. Estoy diciendo que hay que reencontrar el rumbo de la espiritualidad porque la gente necesita de Dios. Entonces hay que abrir los caminos. Y esto es una desacralización del culto. Esta persona que lo hizo inocentemente no Es sabía interesante porque esta semana se iba a canonizar a Carlo. que va a ser el patrono de la canonizar a Carlo. tecnología. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque estas... Bueno, ese chico usó bien como este instrumento chico de la 15 años que tecnología. fallece en 2001, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Entonces hay que encontrar quizás el camino, la forma, la metodología de involucrar las nuevas tecnologías, que la verdad no podemos tapar el sol con un dedo. No, pero yo no me refiero a eso. Estaba me por refiero canonizar a a una persona que se encargó de expandir la palabra a través de... No, yo ya sé, no estoy diciendo que vos lo estás diciendo, por supuesto que no. Pero mirá lo que estamos dialogando y estamos... No, y además la iglesia meses quizás tiene de que se estar cerca de la canonice gente, a un ¿no? santo Por eso... de 15 años que utilizaba internet. Claro. Tiene que haber como un respeto, volver a ciertas tradiciones que han hecho bien, como pasa en la cultura nuestra sobre todo, sin alejarse de la gente. Es como un equilibrio difícil, pero el problema, por eso lo quiero incorporar a Gabriel, es que hay gente maliciosa usando las tecnologías para el mal. Y este es un grave inconveniente, ¿no? Sí, y este es un ejemplo, Y claro. que en gran medida la industria no asume una postura ética. Por eso también cuando nos preguntamos por qué Elon Musk compró X y habla de los periodistas ciudadanos y la falta de fiscalización de los contenidos en oposición a la democratización de la información, concluimos, como decía Guido respecto de su infancia en la escuela, no pasa solo, lamentablemente, en el funeral del Papa. Un recital, un partido de fútbol, no hablemos de fútbol hoy, cualquier evento en donde haya grandes cantidades de población. Tengo la foto de la Asunción de Juan Pablo II con banderitas del Vaticano y de países y la foto del Papa Francisco con miles de teléfonos sacándole fotos. Qué locura, claro. Esto está definido, nosotros lo definimos como selfitis estupidizante. Es una nueva patología que es casi endémica, en donde la Además gente... de esos momentos que para uno son importantes que le saca una fotografía en vez de verlo con sus propios ojos, Claro. ¿no? Pero mediatizan su propia experiencia Sí, visual, lo ¿no? vivís a través de la pantalla. Pero te pones la cámara adelante. Pero además tiene, Nacho, Claro. un efecto en... Todo para verlo, para ponerlo en redes sociales y sumar me gusta. Pero, Claro. pero además tiene un efecto en el desarrollo de la capacidad cognitiva. Estamos delegando el recuerdo
de hechos fundamentales o que nos interesan especialmente a la nube, a un dispositivo y a cada uno de los iconos que tenemos en el teléfono. Claro. Definitivamente vamos a un escenario en donde el ejercicio de la memoria para el aprendizaje va a ser cada vez más difícil. Vivenciar situaciones, hechos como los que acabamos de vivir o de escribir, quedan en la memoria de la gente y generan un registro. Hoy el registro es electrónico. Pensemos qué pasaría cuando perdemos el teléfono o la nube desaparezca. Gracias, Gabriel. La verdad, interesantísimo. La deshumanización de la sociedad, que era lo que el Papa, por lo que tanto bregó. De hecho, para mí es el Papa que quiso humanizar el papado, el pontificado. Gracias por tu Guido, visita. ¿qué pensás que va a ocurrir como reflexión final? ¿Para qué tenemos que estar preparados en los próximos días? En los próximos días tenemos que estar preparados para hacer sí que todos estos discursos que estamos haciendo sean realidad. O sea, también si los jefes que detienen el poder en el mundo dicen que con la inteligencia artificial vamos a trabajar solamente 3 días por semana, pero yo quiero utilizar mi voto y que se no te transforme, como decía muy sabiduriamente Enrique Pinti, en una nube de... Sí, claro. Es más argentino que italiano. Sí, evidente. Y ama este país y Le creemos que está en Italia por la tonada, nada Lo más. agradecemos mucho. Bueno. Guido, muchísimas gracias. Gracias a todos por Un placer esta acompañarnos. Rubén, gracias. Nacho, contanos cómo sigue la historia, porque es interesante saber las próximas horas qué es lo que va a pasar. Bueno, arranca una semana nueva, Hugo. La verdad que arrancan las especulaciones. En teoría, cuando terminen los novendiales, que es estos 9 días consecutivos de misas en honor al Papa Francisco, calculamos que todas las cuentas dan que entre el 5 y el 6 o el 7 quizás de mayo va a arrancar el cónclave, que podría llegar a durar entre 3 y 5 días. Nadie cree que vaya a ser más que eso. Claro. Así que quizás que para el 15, 13, 14 de mayo podríamos tener un nuevo Papa. Hoy se llevó adelante la primer misa ya en Plaza San Pedro con Pietro Parolin, oficiando como la misa y con mucha gente. Arranca una etapa en la que quizás, bueno, Roma se va a vestir nuevamente una ciudad turística. Aquí es primavera, pese a que ahora está comenzando a llover de a poquito, es una ciudad que empieza a tener temperaturas absolutamente blindada, veraniegas, ¿no? en la que se va días muy inundando de turistas. Completamente blindada, sí, y sigue blindada porque debe haber algún mandatario más dando vuelta por Roma, como hay algunos políticos que se mostraron dando vuelta por Roma. La realidad es que arrancan las negociaciones. Mañana creo que es la 5ª reunión de cardenales para seguir organizando lo que va a ser el día a día del Vaticano hasta llegar al cónclave. Y tenemos al camarlengo Farrell, que es el que está a cargo de la transición, que es quien va a seguir adelante con los próximos días. Hay un Vaticano que administrar. Hay basílicas como la que tengo detrás que hay que administrar. Y ese es un dato, ¿no? Esta basílica, estamos en el barrio de San Paulo, esta basílica está en un barrio en el que con los años ha sido dejado de lado. Esto incluso me lo contaba Elisabetta Piqué, que se lo contaba también un comerciante aquí de la zona, y bueno, lo transmito porque es interesante, que es un barrio que de a poco fue perdiendo color, que incluso se ha vuelto... Bueno, estás a muy pocas cuadras de Termini, Esta ¿no? plaza donde estamos nosotros, de noche es insegura. El Constitución de Sí, a 5 cuadras. Hoy estuve por ahí. Es una constitución en esteroides. Sí, es una constitución en esteroides porque es realmente y es tiene un dato la también que el Papa arquitectónica esté ahí. de constitución, pero con Victoria's Secret y con, no sé, y con locales con de algunas primeras marcas en el medio digresiones, del pero salón, no es la zona más segura de Roma. Roma. Es muy extraño el choque ese. Ni mucho menos Guido la tiene su casa en Ostia. No, para nada, que para es nada. un Pero bueno, lo que más yo quería lejos. decir que el hecho de que esté el Papa en esta basílica, están contentos los comerciantes, porque va a traer a muchos turistas argentinos que va a permitir que el barrio de San Paulo pueda volver a tener un poco de brillo y que deje de lado, la oscuridad que vemos ahora, De noche la verdad que de noche no parece una ciudad europea, por así decirlo. Lo cito a Guido, que estaba recién con nosotros porque vive ahí cerquita, y él dice que Buenos Aires está iluminada y muchísimo mejor que Roma. Esta es su mirada, ¿no? Como hito al argentino y periodista. Pero, en fin, vos estás comprobando parte de lo que está ocurriendo allí, por donde pasaron 400.000 fieles, ¿no es cierto? Es decir, muchísima gente.
Sí, sí, no, mucha. Para el ingreso a la Basílica de San Pedro, si no me equivoco, no me equivoco, el número quedó en 250.000 de personas, 250.000 personas. Solo los que a la hora estuvieron en San Pedro. de seguir, tanto en la Plaza de San Pedro, solo los que entraron a la Basílica, a las exequias públicas, 250.000. Si lo comparamos con las exequias públicas de Juan Pablo II, creo que llegó casi al millón, Claro. Sobre todo la gente que estaba alrededor de la plaza, incluso también el funeral público en la plaza, también había mucha más gente, Sí, pero hay sí, que tener sí. en cuenta que fue un papado más largo, que Exacto. fue un papado el de Juan Pablo II, que en los últimos años él estaba muy maltrecho, no se le conocían apariciones públicas, todo el mundo se preguntaba qué era de la vida de Juan Pablo II, entonces como que estaba ese misterio alrededor del Papa que nadie entendía bien qué era lo que pasaba, todos nos preguntábamos si estaba vivo o no, es la realidad. Con Francisco quizás tanto eso no pasó, además el papado fue más corto, intenso pero corto, en el cortejo fúnebre dicen que lo siguieron aproximadamente 400.000 personas en los distintos puntos, esos 6 O sea que son kilómetros que se fueron 400.000 acercando, más los y que la transmisión fue 250.000. seguida por cerca de más de 1 billón de personas. Claro, que no Y sí, estaba podemos hace hablar en 20 número de años... casi 850.000 personas entre las que entraron. Claro. Sí, Que no estaba lógico. hace 20 Claro, años cuando totalmente. murió Juan Pablo II, también hay que decirlo, ¿no? O sea, hoy, así como está el home office, También. yo creo que también la gente a distancia puede percibir cosas que antes necesitabas acercarte Claro. al lugar. Ese número final que dijiste, Nacho, 850.000 entonces contando todo. ¿Dijiste? Sí, no, pues si sumamos los que entraron a la Basílica, los que estuvieron Claro. en el funeral al aire libre, por así decirlo, en la Plaza San Pedro, más los que siguieron el cortejo, sí, llegamos al 1.000.000 de personas. Si sumamos todo eso en las exequias públicas de Juan Pablo II, entiendo que fue 1,5 millones de personas. Claro. Bueno, eran épocas distintas, Sí, sí, momentos totalmente. distintos. Juan Pablo II fue un papa que atravesó momentos difíciles, pero te diría que no tan difíciles como los que le tocó atravesar a Francisco, guerras muy importantes, Claro. avances de religiones y avances de extremos, también muy fuertes, con la política muy metida en el medio de la curia. Esas cosas a Juan Pablo quizás no le sucedieron y repito, ¿no? Claro. Un final del papado de Juan Pablo que quizás, la verdad que las decisiones no las tomaba Juan Pablo, esto te lo dice cualquier vaticanista. El último año, 2 años de Juan Pablo Ya estaba II, las muy mal. decisiones no las tomaba porque no estaba como para hacerlo. Camino que iba a seguir Ratzinger Sí. o Benedicto, si no Claro. hubiera decidido dar un paso al Renunciar, costado, sí, ¿no? totalmente. Por el cual también termina entrando Bergoglio y convertirse en Francisco, ¿no? Juan Pablo II atravesó la queda del comunismo, en fin, pasaron muchos más años en ese lugar. Sí, no, Pero sí, seguro, Francisco seguro, deja sí. una huella tan honda y en algún sentido disímil y parecida a la vez con la obra de aquel papa, ¿no? De Polonia. Muchas gracias, Nacho. Volvemos con vos más tarde. Gran trabajo están haciendo allí No sé vos si y te vamos Johnny a molestar, Cot, porque Un abrazo a los dos. ¿Cómo no? pasó la medianoche ya. Sí, en pobres, Roma. los tenemos que dejar descansar. Un abrazo para vos y para Johnny. Un abrazo. Está cerca, está Gran cerca. laburo. Hasta luego. ¿Está Carabá?